Hola amigos, muy buenos días para todos. Por favor, confírmenme que me están escuchando bien. Hoy tenemos 14 de enero del 2024. Aquí estoy en este momento abriendo nuestra plataforma de TC2000. Estamos en este momento, yo tengo dos Mac. Hay un Mac que dice que son las 9:29 y un Mac que dice que son las 9:31. Vamos a ver, en este momento solo requiere una confirmación. Estoy atento al grupo de Telegram. Vamos a ver qué oportunidades vimos ayer. Aquí les pongo que estamos online. Y se escucha perfecto. Gracias, David. Perfecto. Entonces, compañeros, en este momento acabamos de tener la apertura. En este momento tenemos 30 segundos de la apertura. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Y vamos a ver qué nos está mostrando en este momento el mercado. Vamos a poner una pantalla así completa y vamos a ver el mercado que nos está mostrando. Ya les voy a decir algunas cositas que están pasando con el petróleo, pero veamos el SPY. Bueno, ¿qué nos mostró el SPY ayer? Quiero saber quién de ustedes hizo la tareita. Sí, la tarea era, ¿se acuerdan? Hicimos una línea aquí y dijimos que si veíamos una ruptura de ese techo del gap bajista, podíamos comprar, pero que si queríamos ser más prudentes, esperaríamos a la ruptura del 581, ¿sí? Esta velita, la vela de la 1 de la tarde, es la vela que hizo la ruptura del techo del gap bajista. Déjenme saber quiénes entraron en la vela de la 1 de la tarde, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos con la expectativa de en qué momento iba a ser el rebote que estamos esperando. Puede ser que esto sea un rebote para venir al promedio de 50 y seguir cayendo. Sí, puede ser. Pero eso nos alcanzaría para duplicar contratos. Entonces, déjenme saber quién compró en la vela de la 1, que tenían más apetito de riesgo, y quién hizo la tarea que teníamos dibujada aquí y esperó hasta las 4 de la tarde. ¿Quién compró en la vela de las 4 de la tarde? Y veamos a la apertura cuántos dólares arriba abrió. Bueno, quien haya comprado aquí tuvo que tener una ganancia mínimo del 150%, quizá el 200%. Yo diría que el 200%, quien haya comprado en la vela de la 1. Y quien haya comprado en la vela de las 4, pues mínimo al 100% sí se le tuvo que haber vendido. ¿Qué quiere decir? Que si invirtió $500, ya hoy tiene 1000. Déjenme saber quiénes hicieron la tareita y en qué vela compraron. Es más, voy a ver si ustedes reportaron por aquí alguna compra. Ayer a las 4 de la tarde, yo los veo. Uy, ustedes estuvieron hasta tarde. Ay, qué bien. Estuvieron ustedes hasta tarde muy activos. Miren, Pablo Andrés Toro, por aquí veo que a las 4 de la tarde ya iba vendiendo al 104%. Quiere decir que Pablo Andrés tenía como ese feeling con ese trade y compró en la vela de la 1. Vamos a ver, pero me voy a ir más atrás. Bueno, no reportó cuando compró. Acuérdense que cuando ustedes compren, chévere que compartan ahí por el grupo que compraron para que los compañeros que están comenzando se vayan dando cuenta cómo es la dinámica, ¿sí? Sobre todo los que son como más aventajados porque llevan más tiempo y tienen más experiencia como Pablo. Hey, compré a la 1, pum, ahí dejo el reporte. Muchachos, compré esto. Además, eso también genera como ese, a ver, ¿qué nos estaba por aquí Pablo mostrando? Pablo que había comprado. Ay, creo que Pablo hizo su comprita de XRP ayer a las 10 de la mañana, a las 10:51. Ahí nos compartió. Después David nos decía que hoy 14 de enero a las 7:30 vamos a tener un Zoom. Ojo, vamos a tener un Zoom a las 7:30 con David. El tema es cómo fondear tu cuenta de broker y cómo obtener una cuenta multidivisas. Gracias, David. Gracias. David, para decirte, ya tengo mi Tinker Swing aquí en mi celular gracias a tu video. Maravilloso. Y por aquí, Valentina, te mando un abracito. Nos está mostrando, creo que no sé, hizo una compra, tal vez hizo una compra de XRP, nos está mostrando ayer con un precio de
Es que Valentina compró su costo promedio de entrada a XRP es de 1.63. En este momento XRP está por encima de 2.50. Y tiene dos de mis monedas favoritas, que es SUI y XRP. Compañeros, hoy necesito que presten especial atención y felicitaciones, Pablo, por tu trade de la 1 de la tarde. Déjanos saber si dejaste a las 4. Estamos claros que vendiste al 104% de ganancia, pero déjanos saber si tuviste algún contratico que hayas dejado para hoy. Grisel nos dice, compañeros, compré SPY en el cierre, ya que rompía la verde en diario y compró put de petróleo en la vela de las dos. Vamos a ver ya petróleo, a ver qué nos está mostrando. Compañeros, hoy había chance en Apple en la tarea que nos dejó Germán, o estoy equivocada. Bueno, vamos a ver qué pasó finalmente. Y Gladysita, gracias por los audios de Gerardo. Mil gracias. Yo quiero pedirles el favor que esos audios, si ustedes los pueden descargar, atesoren eso. Ustedes se van a dar cuenta con el tiempo que hay cosas que no son tan evidentes en el tiempo presente, pero con los años ustedes se van a dar cuenta que haber estado aquí en estos días, teniendo a Gladysita aquí y hablando de estos temas que hemos estado hablando con Mechitas, ustedes se van a dar cuenta como en algún momento ustedes recordarán cuando iniciaron en trading ontológico creyendo que iban a venir solo a aprender de inversiones y se van a dar cuenta de lo que pasó con sus vidas. Se los digo por experiencia propia. Bueno, se vendió a las 4 al 100%, listo, lo vendiste todo al 100%. Grisel nos dice, amaneció al 80% SPY y no se ha vendido. Bueno, tengan ahí su orden limit para que se venda en automático. Vamos a ver. Y Julie dice, yo compré a la 1 y puse la orden limit. Entonces, Julie, ya se te debió haber vendido, así como se le vendió a Pablo. Bueno, vamos a ver. Necesito que varias cosas observemos. El SPY, yo le voy a pedir el favor que en la medida que el SPY se vaya acercando a la roja, ustedes estén muy atentos. Se les debe vender en automático en cualquier momento. Los que compraron a las 4 de la tarde, esto abrió al 80% de ganancia, pero porfa necesito, es más, quiero que porfa, ahora que se les venda, pues si se les vende, acuérdense que uno nunca habla en términos absolutos como si uno fuera el dueño de la verdad. Entonces, si se les vende, espero que sí. Entonces el favor que les voy a pedir es, vayan reportando ahí de cuánto fueron las ganancias. Sí, que yo muestro acá, voy a mostrar aquí en la transmisión el chat con sus reportes y es chévere porque Vivi con eso hace algunos shorts y algunas cosas en YouTube. ¿Listo? Entonces, para que porfa reporten y pongan muñequitos de fiesta y todo, porque pues estábamos esperando el rebote. Apareció aquí la oportunidad. Esta vela de la 1 donde compró Pablo fue la envolvente en zona barata. Cuando decimos envolvente es porque esta rojita, retroceso, y esta verde, envolvente. Y a las 4 de la tarde tuvimos la oportunidad. Todos ustedes deberían estar ganando el 100% ahora en unos minutos si esto sigue subiendo. Y porfa, lo celebran, lo ponen. Incluso Pablo, pone vos muñequitos también que vos sos de las personas que más ganan aquí. Listo. Dicho eso, vamos al petróleo. Necesito que tengamos varias cositas en cuenta en el petróleo. El petróleo, si usted lo ve amarillo sobre roja, es una tendencia claramente alcista. La razón por la cual ayer no estábamos interesados en comprar call es porque dijimos que estaba muy lejos de la roja. Ya hoy está respirando un poquito. Vamos a ver si logra romper esta línea que le llamamos, nosotros a esta línea le llamamos piso del gap alcista. ¿Sí? A esta línea le llamamos piso del gap alcista. Vamos a ver si lo rompe. Y es como si estuviéramos comprando lo inverso del SPY. Ayer que compramos, techo del gap que fue abajo. Gap, o sea, precio abre abajo, nos deja un techo, si rompe el techo compramos. Eso es lo que estábamos viendo en SPY. Esta es la inversa. Precio abre arriba, si rompe piso, compramos. Ahora, ¿qué está pasando con el petróleo? Aquí necesito mirarlos un momentico ustedes. Miren, dos cosas muy importantes. Dos cosas muy importantes. Hubo una reunión de Donald Trump con las autoridades en este tema de las importaciones y después de esa reunión, el ente encargado dijo, señores Canadá, sí, porque la reunión fue de los canadienses con el próximo presidente que se posesiona el próximo lunes, y después de la reunión
Los canadienses dijeron, hey, parece ser que nos va a tocar tener en cuenta, más o menos un aumento de 25 puntos básicos en los aranceles que Estados Unidos nos va a cobrar por llevar nuestros productos a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que Canadá es uno de los mayores productores de petróleo. Entonces ya ustedes van viendo por dónde va el asunto. Parece ser, y la expectativa es, que el petróleo canadiense que va a los Estados Unidos, pues tendría un aumento en aranceles. Aranceles son los impuestos, ¿sí? A las exportaciones. Por un lado, está esa especulación. Parece ser que nos van a subir 25 puntos en la mayoría de los productos que exportamos a los Estados Unidos. Listo. Ese punto número 1 tiene que ver con Canadá. Punto número 2, Biden le impuso unas sanciones a todos los barcos petroleros. Eso tiene un nombre. Eso no se llaman barcos, pero bueno, todos los barcos que transportan el petróleo ruso. Le impuso una sanción a todos estos barcos, y tampoco el nombre es una sanción, pero ustedes me entienden. Biden impone de alguna manera una carga más onerosa a los buques que transportan el petróleo ruso, y el 61% de ese petróleo lo compra China. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel internacional ese elemento con los petroleros rusos hace que también se especule que pueden subir los precios a nivel internacional del petróleo. Entonces, como el mercado es un mecanismo de anticipación de precios, el mercado anticipa, pues por el lado de Canadá y por el lado de Rusia, parece ser que va a subir. Entonces, parece ser, significa que compremos petróleo porque parece ser que va a subir. Ojo, todo es especulación. Ahora, ¿le van a subir a los aranceles en Canadá? No sabemos. Va a terminar finalmente ahora Donald Trump, porque la sanción la impuso Biden, aunque muchos especulan que ahí Biden es el gobierno de salida, dejándole herramientas de negociación al gobierno que ya viene. No sé. No tiendo a creer que Biden o el gobierno saliente esté dejándole herramientas de negociación a Donald Trump. Lo que sí sabemos es que Donald Trump se lleva bien con los rusos y con el presidente ruso y con Vladimir y la cosa. Vamos a ver, pero herramientas de negociación es para que entren a negociar, bueno, te quito esa sanción, pero entonces hagamos esto y vendeme petróleo de esta manera. ¿Vale? Sin embargo, ¿qué es muy importante que tengamos en cuenta? El mayor productor de petróleo en el planeta se llama Estados Unidos. Entonces, si es necesario, Donald Trump va a llegar a incrementar la producción de petróleo, entonces deberíamos estar también atentos, porque aunque hay estas especulaciones de subida de precios en el petróleo, esto puede retroceder a la amarilla, ¿sí? Desde aquí donde está, si hoy viésemos la ruptura que no vimos ayer, permítanme, si hoy viésemos esta, pero y esta rayita no me, ya, vamos a ver si, vea, si hoy viésemos esto, ya, vamos a estar atentos al put. ¿Por qué? Germán, es que hay amenazas de que el petróleo siga subiendo. Sí, pero si rompe la rayita, compramos para abajo. ¿Listo? Uno de nuestras compañeras dijo que compró put de petróleo. Esto no dio permiso. La ruptura de este suelo o de este piso del gap alcista no se dio. ¿Sí? Entonces, para que porfa lo tengas en cuenta. Ahora, miremos lo que estaba diciendo nuestra compañera con Apple. Miren Apple. Miren Apple. Ruptura del 232 al alza, mírenlo, aquí se dio. Y en la misma vela de la una, SPY estaba también mostrando la señal, que acuérdense que Pablo compró en la vela de la 1. Miren, Apple dio permiso aquí. Lo que me gusta es que Apple tiene vencimiento hasta el viernes, expiración. ¿Qué pasó? Se detuvo en el promedio de 20, pero Apple, déjame saber si ya te dio 100% de ganancias. Si no, tienes hasta el día viernes. Sin embargo, les recuerdo que mañana es el dato más importante de la inflación, y qué bueno que hoy ustedes tomen sus beneficios y qué bueno que hoy ustedes tomaran sus ganancias. Si hoy vamos a hacer un trade, vamos a hacerlo como si fuera un earning, es decir, como si fuéramos a especular, ¿sí? Como si fuera una apuesta. Ojo con esa palabra porque aquí no venimos a apostar, usamos probabilidades y estadística.
pero como si fuera una apuesta más riesgosa. Si yo tuviera que apostar, yo apostaría que mañana el dato de inflación sale bien, que los mercados van a subir. Ahora lo miramos, pero está muy sustancioso todo lo que estamos aquí hablando porque se van a dar cuenta. Miren, vamos a ver, yo voy viendo. A ver, espérenme un momentico, yo veo cómo va SPY. ¿Quiere o no quiere? Bueno, en el momento en que esto dé un avance y ustedes empiezan a vender el 100%, porfa, hacen el reporte. Dice Grisel, Germán, una duda. Entonces, ahí en el petróleo, la entrada no era ayer en la envolvente roja, sino hasta que rompiera esa línea. Grisel, si compraste en petróleo la envolvente roja, o sea, no está mal. Esta rojita aquí, lo que pasa es que es una envolvente de estas características. Qué bueno que hubiese quedado por debajo de esta velita, ¿sí? Sin embargo, mira que la tareita la habíamos dejado dibujada así, cuando rompiera el piso. Pero si tú compraste esta rojita, está bien. Si tú compraste esta rojita, está bien. Y debes estar en ganancias en este momento. Poquitas, pero debes estar en ganancias. O sea, está bien. Lo que pasa es que teniendo en cuenta estas noticias que son alcistas y teniendo en cuenta que la amarilla está por debajo está por encima de la roja, o sea, teniendo en cuenta que la tendencia es alcista, uno lo que debería saber es que si voy a comprar en contra de la tendencia, tengo que ser más mesurado, más cauteloso. Entonces, por eso es mejor esperar a que rompa esta línea que dibujamos. Pero si lo compraste aquí, está bien. Ahora el tema es pues, esperar. Bueno, quiero que veamos lo siguiente. Hay varias cosas pasando y quiero que por favor veamos lo siguiente. Hoy, ¿qué era lo esperado desde el punto de vista del calendario económico? ¿Listo? Hoy lo esperado, a ver ustedes cómo están viendo esto. Muy bien. Y yo voy a ampliar esto un poquito. Muy bien. A ver. Un momentico que es que estoy confirmando algo. Ok. Permítanme, está un poquito como retrasado aquí. Se me cerró. Voy a poner el calendario económico en este momento, ¿vale? Permítanme un momentico. Calendario económico. Muy bien. Y vamos a compartir aquí la pantalla para que veamos cómo nos fue desde el punto de vista de las noticias que estábamos esperando hoy. ¿Sí? Ahí ustedes tienen en pantalla el calendario económico y las noticias más importantes que estábamos esperando hoy. Hoy vi ¿se acuerdan la imagen que les mandé el otro día de los Simpson, donde los Simpson mostraban como en un titular, ahí que estaba un señor hablando porque estaban simulando pues el tema de las noticias y esto. La barrita de abajo de los indicadores económicos decía el precio de cada cosa, que el Dow Jones, que el Standard Poor's 500 y decía BTC igual infinito, decía precio infinito. Entonces me llamó la atención el economista porque es un hombre muy conservador en sus cosas poniendo eso. Hoy lo vi. Pero bueno, miren, 8:30 de la mañana tuvimos el índice de precios al productor. Se esperaba, la previsión era el 0.4 y salió bajito. O sea que los índices de precios no salieron tan altos como se esperaba. Ojo que aquí ya empiezan los datos que tienen que ver con la inflación. Miren que salió bajito. Si esto hubiera salido muy alto, eso no hubiera sido bueno, porque entonces si al productor le salen más caras las materias primas, pues evidentemente al consumidor pues ya sabemos que también los productos finales le van a salir más caros. Mañana, ojo, esto es lo más importante de mañana. El IPC subyacente, que es el índice de precios del consumidor, excluyendo petróleo y alimentos, se espera del 0.2 el mensual y el anual se espera del 3.3. ¿Listo? Esto necesitamos que salga 3.3 o 3.2 o 3.1.
y eso le va a convenir a los mercados. Así como el IPP hoy salió por debajo del esperado, lo ideal es que mañana esto salga por debajo del 3.3, por debajo del 0.2 o al menos en línea con lo esperado, que salga 6.2 y el IPC, el completo que tiene en cuenta todo, 2.9, este es el más importante, 2.9 o que salga del 2.8. No queremos que salga del 3%, ¿vale? Entonces, si esto sale del 2.9 o 2.8, los mercados van a ir al alza, ¿sí? Entonces, esa es la apuesta, pongo comillas porque no jugamos aquí a eso, pero teniendo en cuenta la posición del presidente y todo el tema, incluso a veces estos datos no son tan exactos y sacan datos que le convienen al mercado y después más adelante los corrigen y dicen, ay, qué pena, mire ese reporte por allá del 15 de enero, aquí lo corregimos. Pero podría salir bueno para los mercados por todo el momento y la coyuntura que hay de que estamos ya a unos días de la posesión presidencial. Y pues el IPC mensual de diciembre, de cómo estuvo la inflación en diciembre, se espera el 0.4, ojalá esto salga el 0.3, ¿listo? Este es el dato más importante de la semana, lo tenemos mañana. Si usted es de los más prudentes, entonces usted hoy a las 4 de la tarde va a procurar no tener nada ahí en la parrilla. Si alguno de los trades que usted tiene se pone negativo, pues listo, ya le tocó. Por ejemplo, Apple, quien haya comprado el call de Apple ayer está dando ganancias, pero si usted, por ejemplo, antes de las 4 de la tarde usted no logró vender porque no le dio el 100% o el 50% al menos, entonces usted dice, a ver, o tomo esta ganancia ya o espero y tal vez esto mañana amanezca duro arriba. ¿Yo qué le recomendaría? Por ejemplo, si usted compró 2 contratos de Apple Call, hoy antes del cierre, si están positivos, venda uno y deje el otro y exponga solamente la mitad de la inversión y ya quedó con las ganancias del primer contrato y deje el segundo contrato a ver qué pasa mañana. Si esto mañana amanece, miren, este dato IPC anual amanece 2.8, fiesta. Su contratico no se le vende al 100%, se le puede vender al 500% o al 1000% dependiendo del tamaño del gap. Listo, bueno. Eso por el lado de lo que pasó hoy fue bueno. Esto salió muy bien. Listo, salió muy bien. Y vamos a ver qué pasa mañana. Listo, por ese lado. Ahora, a ver qué hora es. Ya les voy a mostrar para que veamos cómo están los gráficos y vayamos tomando decisiones. Pero permítanme ahora presentarles algunas noticias. Sí, algunas noticias. Ustedes saben que para mí, como las plataformas más usadas son TradingView para ver los gráficos y la red social X para mirar las personas que yo veo que son como más acuciosas recabando información. En vez de yo ponerme a buscar esa información, tengo gente en lo que ustedes llamaban Twitter que se dedican a eso. Ese es su trabajo, buscar noticias y las comparten. Entonces aquí les voy a mostrar algunas cositas que he estado viendo en X. Bueno, acá cómo se está viendo esto. Muy bien. Miren, algunas cositas importantes. Ustedes pueden ir a buscar quién es Tommy Lee, ¿sí? Pero Tommy Lee, de Fund Straight, dice que Bitcoin será uno de los activos con mejor rendimiento este año. El precio del Bitcoin podría subir significativamente este año, quizá entre los 200,000, los 250,000 dólares, por lo que creo que 90,000 es un buen momento para comprar. Sí, ayer yo les estaba diciendo a usted, hey, buen momento para comprar. En este momento, el Bitcoin está en 96,500. Ayer estaba cerca de los 90,000. Entonces, la subida ha sido interesante. Pero ya le vamos a dar los gráficos porque quiero que veamos algo importante con el dólar. Pero sigamos aquí. Ayer precisamente estaba compartiendo un podcast que estábamos haciendo con Dayan el año pasado, donde Dayan me decía, ¿tú crees que Bitcoin va a llegar a 1,000,000? Y mi respuesta es, tiene que llegar a 1,000,000, porque el suministro es tan limitado y la oferta es tan alta que tiene que llegar a 1,000,000. Pues este señor está diciendo, pues para este año al menos 200,000, pues. Listo, ténganlo en cuenta, porque si Bitcoin sube a 200,000, sus XRP no me quiero imaginar. Pero miren esto, en lo que va del año, ¿sí? La demanda corporativa por Bitcoin, o sea, lo que están comprando las instituciones, ha sobrepasado el nuevo supply, o sea, los Bitcoin que se han minado. Miren, a ver, en conclusión,
Los Bitcoin, esto es un dato de Bitwise, los Bitcoin que se han minado es la barra gris. ¿Cuántos Bitcoin se han minado en lo que va del año? 5.496. Bueno, hasta hace un día. 5.000. Acuérdense que se están minando al día 450 Bitcoin. 450 a Bitcoin. Acuérdense que cada 10 minutos se mina un bloque. ¿Sí? Y cada bloque entrega una recompensa como de 3.12 Bitcoin. ¿Sí? Más o menos así es. Ojo. A ver, esto sí es así. ¿Cuánto fue halving, el último halving? A ver, espérame que no se me vaya a pasar el tiempo. Recompensa último halving de Bitcoin. El próximo, a ver, listo. ¿Cuánto subió Bitcoin en el último halving? ¿Cuál es la recompensa por minar? 3.125, ¿listo? Cada 10 minutos se mina 3.125 y cuando usted junta todos los bloques que se minan en un día, son 450 bitcoincitos al día. Esto es lo que se ha minado, lo que está en gris. Y esto es lo que las instituciones han comprado en lo que va del año. Miren, ya recién empezando el año y aunque ha habido muchas ventas institucionales, pero miren lo interesante. Ahora quiero decirles algo. Ayer, por ejemplo, los fondos de los ETFs estaban vendiendo. Acuérdense que son clientes de estas instituciones que compran o venden. Ayer estaban vendiendo y justo empiezan a vender. Y qué interesante que el Bitcoin justo se da la vuelta. Pero bueno, ya vamos a continuar con eso, pero necesito que veamos qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver los gráficos. Pero ojo porque necesito seguirles mostrando varias cosas. Está muy importante que veamos eso. Pero veamos en estos 3 minuticos los gráficos y a ver qué oportunidad vamos a tener en 3 minutos. Bueno, petróleo. Creo que fue Grisel la que compró la envolvente. Grisel, en cualquier momento esto se te vende, ¿listo? Debes tener positivo, en cualquier momento esto se te debe estar vendiendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El que más apetito tenga dice, hombre, pues yo, miren, esto es una apertura roja en zona cara, ¿sí? Esto es una apertura roja en zona cara. ¿Por qué? Porque la zona barata estaba aquí el día 10 y hoy estamos aquí cerca del máximo local. Esto es una apertura roja en zona cara y si en 3 minutos esto termina así como está sólido, esto tiene de distancia más de $1 hasta el promedio móvil de 20. Las probabilidades de que esto venga y se apoye en el promedio móvil de 20, rebote y siga subiendo son buenas, pero si viene el promedio móvil de 20, que es esa línea amarilla, usted se gana el 100%. Entonces, ojo, atentos. Yo también voy a estar atento. Petróleo, USO. USO, muéstreme los contrácticos de USO. Es más, voy a hacer aquí mi primer ejercicio que mi amigo David nos enseñó. Y voy a ver para que pueda yo comprar aquí. En mi Tinker Swing que tengo en el celular. ¿Listo? Entonces, atentos. USO. Ahora, los más prudentes esperan a que se dé la ruptura. De pronto se da ahora a las 11 de la mañana. Vamos a ver. Creo que va a ser aquí mi primera compra en el celular. Espérenme. Muy bien. Muy bien. Entonces, atentos al petróleo, ¿listo? Listo. Bueno, yo me voy a ir aquí, petróleo. Muy bien. Y miren, vencimiento para el 15, o sea, para mañana. Vencimiento para el 15 o vencimiento para el 17. Voy a ver los vencimientos para el 15. Quiero comprar barato porque es mi primera compra acá. Estoy viendo que para abajo estamos en 81.45. Un strike 81, ¿cuánto cuesta? Para comprar los put que están a la derecha. Un strike 81, no es como si ya se hubiera pasado. Entonces un strike 82. Qué raro. 81 es como si no me dejara comprar. Bueno, voy a ver si se deja comprar. O el estadio 82, que está muy caro, $96 el estadio 82. Voy a seleccionar el estadio 81. Listo. Estadio 81. Interesante esto. Esto toca. Listo. Es que es aquí. Estadio 81 para los put. Es donde dice ask.
Muy bien. Listo. Next. Vamos a ver si me da. Quedan 30 segundos. Porque con el SPY, y el SPY también nos estaría haciendo una apertura roja en zona cara. Ojo, si termina sólido el SPY, también pueden mirar el SPY. Yo estoy enfocado en el petróleo. Y 81, listo. Un contrato, expiración para el 15. Listo. Bueno, creo que compré. Vamos a ver. Es mi primera vez con Tinker Swing en el celular. Un poquito medio chambón aquí el tema, pero me animé. Entonces, miren, para los más prudentes, ustedes su tarea es esperar a que rompa este piso. Sí, este piso. Yo aquí en simulador compré un contratico, apertura roja en zona cara. Técnicamente, la velita no fue sólida. Mire que eso quedó con una colita. ¿Sí? Como quien dice, técnicamente no teníamos permiso. Y sobre todo, que esa colita quedó justamente tocando, miren, el piso que teníamos dibujado. Qué casualidad, ¿no? Técnicamente uno no compra, pero los más prudentes van a esperar a si se da la ruptura aquí a las 11 de la mañana para comprar put de petróleo acá, ¿vale? Germán, pero está muy cerca de la amarilla. Bueno, está a $60. Puede uno vender parciales en la amarilla y dejar que se termine de desarrollar el movimiento, a ver si se termina vendiendo al 100%, un poquito aquí por debajo de la amarilla. Y si de pronto la fortuna está de nuestro lado, hasta viene, se apoya en la roja, que es nuestra zona de reacción. ¿Listo? Bueno, a ver, y yo como ahora veo esto, quiero ver cómo será. Tengo que cacharrearle a esto para entender bien cómo funciona esto acá. Y hacerle el seguimiento a esto que compré. Bueno, ahora me pongo en la tareita de ver bien esta parte. Pero bueno, el strike que compré fue el 81 y esto pues se está acercando. Pero ahorita me pongo juicioso a revisar. Vamos a revisar cómo funciona esto en el celular. Y veo que todo está muy, sí, muy claro y creo que funciona como nos decía David en el celular. Incluso yo, porque después es la primera vez que estoy aquí haciendo el ejercicio, pero sí se ve todo muy bien, muy chévere, muy claro. Me gusta cómo se ve. Lo único que necesito es aquí encontrar dónde quedó mi contratico y cómo me va reportando lo que le está pasando al contrato. Bueno, está muy divertido esto, está súper chévere. Pero bueno, no me voy a entretener aquí. Compañeros, entonces necesito tarea de petróleo. Si rompe a la baja pues este suelo, obvio lo rompe a la baja porque los suelos para donde rompen, pues para abajo. A las 11 de la mañana, revisar la oportunidad de comprar aquí, a ver si de pronto retrocede lo más cercano posible al promedio móvil de 50. ¿Listo? O quien haya comprado, como en el caso mío, esta apertura roja en zona cara, pues quiero decirle que pecó un poquito porque no quedó sólida. Pero vamos a ver qué pasa. Este es el trade de hoy. Ahora SPY. SPY, ¿cuál es el problema con SPY? Que no está sólido, pero además que está muy cerca del 581, justamente la ruptura que hizo ayer. Entonces no era la cosa más interesante comprar un put aquí. O sea que nuestra única opción fue petróleo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si SPY está tan cerca de un piso, yo no me puedo ir a comprar triple Q, que también está cerca de un piso, porque acuérdense que están correlacionados, y menos me voy a ir a comprar Apple, sí, que además terminó verde, y ninguna de ahí para abajo. Miren, Meta sigue ahí en una zona de soporte de mínimos que hizo el día 10 y el día 13. TNA
Bueno, TNA finalmente ayer a las 4 de la tarde nos mostró SPY dando permiso y la velita interesante fue la de las 4 de la tarde. Quienes compraron a las 4 de la tarde SPY también se valía comprar a las 4 de la tarde TNA. Hoy amaneció aquí arriba, subió un poco y en la medida en que esto se vaya acercando al promedio móvil de 50, les pido el grande favor, si compraron TNA, pues venden, ¿no? Venden porque esto es una zona de techo y estamos en la zona alta del rango entre 36 y 42, así que porfa, si esto se acerca acá y usted lo lleva al 70, al 80% de ganancia a su call, deshágase de eso que además mañana no queremos sorpresas, ¿vale? Hermano, yo quiero esperarme y exponerme a la volatilidad de mañana, que yo creo que también sale bueno el dato de inflación. Bueno, ya será cosa suya. Ojo con esto. Tesla, en la zona alta de este rango, entre el 361 y el 414, tenemos ahí un rango marcado. Y ojo porque nos muestra una vela de debilidad en zona cara. Ojo porque si esta vela termina sólida y por alguna razón el triple Q, ojo con el triple Q, algo pasara y el triple Q viene y rompe a la baja el 503, ojo, Tesla, buen candidato. ¿Para qué? Retroceso al promedio móvil de 50. De pronto hay rebote y ahora sí viene y rompe al alza el 414. Pero lo veo poco probable, sobre todo después de una vela como esta de las de ayer. Ojo, miren que a las 4 de la tarde Tesla también dio oportunidad. Si usted ayer compró aquí, esto hoy abrió arriba y se le tuvo que haber vendido en la primera vela porque vea hasta dónde subió. Si alguien compró Tesla, se tuvo que haber ya ganado el 100% o más. Funcionó perfecto esta tarea que habíamos dejado ayer. Es más, miren que de la vela salió casi del mismo tamaño de la que habíamos dibujado a las 10 de la mañana como tarea, ¿sí? Así que perfecto. Tesla también se comportó de una manera muy consistente y lo que estamos esperando es que pues siga su movimiento al alza, ¿vale? Entonces, muy bien. ¿Cuál es la siguiente tarea de Tesla? Porque esto que les digo acá es lo menos probable, ¿sí? Porque está triple Q y SPY en una zona de soporte, lo menos probable es que Tesla caiga. Entonces vamos a poner una tareita, continuación del movimiento que inició ayer a las 4 de la tarde. Si hoy vemos a un Tesla con una vela sólida aquí, por encima del 414,49 y además vemos un triple Q dándonos permiso o a un SPY dándonos permiso. Bueno, vamos a ir poniendo las tareas. Dejemos ahí porque ya sabemos. Si Tesla, a ver, terminemos de ver. Ahí está la tarea de Tesla. Amazon, ya les voy a mostrar. Nvidia, Netflix, ya vamos a ver. Nvidia, interesante. La velita de ayer a las 4 también dio chance en Nvidia, abrió arriba. Y bueno, si alguien compró Nvidia, esto le abrió muy bien. Vamos a ver, está haciendo su retroceso y su rebote. Igual a AMD. Pero vamos a empezar a poner las tareas entonces. SPY, siguiente tarea. Compañeros, está muy fácil. Cuando rompa el promedio móvil de 50, ¿a qué distancia estamos? Es que está lejos. Sé que está lejos, pero no podemos comprar call aquí en esta zona. Miren que cuando el precio está entre la amarilla y la roja y de pronto se empieza a disminuir esa distancia entre la amarilla y la roja, a veces el precio empieza a rebotar. Sube a la roja, cae a la amarilla, sube a la roja y ellas dos se van comprimiendo y el precio cada vez se mueve en rangos más pequeñitos y eso deteriora nuestros contratos. Mi sugerencia es esperemos a que haya una ruptura del promedio móvil de 50 al alza y ahí, con una velita como estas, compramos para ir al 594,46 que hay más de $5, ¿vale? Esta sería la tarea de SPY. Si SPY hace eso, es normal que veamos a un triple Q haciendo aquí una envolvente, como quien dice, abrió aquí arriba, cayó y la envolvente nos da chance con triple Q. Sin embargo, en la práctica es difícil ver esto porque cuando SPY suba y rompa el siguiente nivel de resistencia, muy probablemente vamos a estar viendo un triple Q que también va a estar aquí acercándose. Entonces no le va a quedar a usted distancia y va a quedar ahí usted como en un techo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que triple Q cuando rompa al alza el promedio móvil de 50, ¿vale? ¿Qué pasa con este 515 que tenemos ahí? Revisémoslo. 515 fue un techo importante en algún momento, entonces les voy a decir las dos opciones. Los más mesurados van a esperar a que rompa el 515,52. Los que tengan mayor apetito de riesgo con que rompa promedio móvil de 50 al alza, no les va a importar este. ¿Sí? Sí.
Yo de todas formas voy a disminuirle el brillo a esa línea como para ponerla un poquito ahí medio fantasma para que nos acordemos de que ahí está. Pero yo preferiría esperar a que rompa 515,52 para entrar con triple Q, ¿vale? Y con SPY sí estamos claros que rompa promedio móvil de 50. Cuando rompa promedio móvil de 50, podemos proceder con SPY. Cuando rompa 515,50, podemos proceder con triple Q. ¿Listo? Apple. Quien compró ayer aquí, muy contento. Sí. O quien compró ayer aquí. ¿Listo? ¿Por qué? Esto está positivo. ¿Cuál es la siguiente tarea con Apple? Que nos rompa al alza el 237. ¿Sí? Para volver a entrar. Los que ya entraron ayer, cuando esté llegando al 237,50, ya a ustedes se les debe estar vendiendo el 100%. ¿Listo? Esta ruptura nos permite entrar de nuevo. ¿Cuál es el problema? Que tenemos muy cerca el promedio móvil de 50. ¿Sí? Entonces, volver a entrar con Apple, los más prudentes, será cuando rompa la alza promedio móvil de 50. Esto ya sería para mañana. Si sale bien el dato de inflación, sería para mañana. ¿Listo? Muy bien. Meta. Miren, Meta, lo mismo de ayer, que les estamos dando ayer. Necesitamos que esto rompa la alza, promedio móvil de 50, y ahí estaremos atentos para entrar con Meta. TNA. Ahora, como ya estamos en esta zona alta, el trade de ayer funcionó, está dando muy buenas ganancias, pero ya ahora lo que sigue es que rompa el 42,34. Lo mismo. Ah, no, yo espero que rompa la roja y entro. Está bien. Mayor apetito de riesgo. No, yo soy más prudente. Esperemos a que rompa el 42,34 con una velita contundente. Ruptura del 42,34 sumado a que el SPY rompió el promedio de 50. Entonces, sí podemos ir con TNA a mirar los call y a buscar la siguiente zona de resistencia que está por aquí, más o menos en los 45,40. ¿Listo? Entonces, interesante TNA. Para los que compraron ayer, si no han vendido, esto ya se les debe estar vendiendo. Pero ojo que TNA le pide permiso siempre a SPY. Ojo que SPY está subiendo bien. Vamos a seguir viendo Tesla. Tesla necesitamos que rompa el alza el 4.14. Lo está haciendo para volver a entrar. Quien entró ayer ya ganó. Para volver a entrar, compañeros, así como esta velita ya me gusta. Si, por ejemplo, ya fueran las 11 de la mañana y yo veo esta velita sólida, yo digo, yo voy a entrar, pero espérenme, le pido permiso a triple Q, al Nasdaq. Ah, Nasdaq todavía no está rompiendo esta zona, entonces me espero para volver a entrar con Tesla. Cuando Nasdaq venga y haga esto, ahí sí vengo a Tesla y yo digo, oh, Tesla está muy bien. Entonces entro con Tesla porque Nasdaq me dio permiso. Entro con TNA porque SPY me dio permiso. ¿Listo? Apúntenlo ahí. El TNA siempre lo vemos en sintonía con el SPY y las tecnológicas de mayor peso como Tesla, Meta, Nvidia, casi siempre miramos es el triple Q, el Nasdaq. Igual Amazon. Amazon viene, si me rompe el alza el promedio móvil de 50, yo podría fijarme en SPY. Ah, SPY también rompió el alza el promedio móvil de 50. Entonces me dio permiso y voy con Amazon. Hay gente que dice, Germán, pero yo prefiero esperar a que triple Q me dé permiso con Amazon. Bueno, está bien. Pero yo el día de hoy lo miraría a la luz de lo que me muestra el SPY. Netflix. Netflix, si me rompe al alza el 8.41, pero además de eso me hace una vela a las 11 de la mañana que cierre por encima del máximo de la vela de hoy de apertura, o sea, por encima de esta zona, ¿yo qué haría con Netflix? Voy y miro SPY. 11 de la mañana SPY está rompiendo al alza la línea roja, promedio móvil de 50. Entonces yo me voy con Netflix y hay una distancia interesante hasta los, o sea, son $21 de subida hasta la roja. Entonces busquen los strikes que dice la tabla, pero incluso le digo, un strike incluso a 10 de distancia, súper bien. ¿Por qué? Porque miren que la roja está a 20 de distancia. Entonces, ojo, todo está muy lindo, yo no sé. Mira, a todo le puse banderita azul, todo está muy lindo. Ojo con las tareas, por favor, el día de hoy, para que no pierdan dinero por no hacer la tarea. Bueno, Nvidia. Nvidia hoy abrió arriba, después de haber dado permiso ayer a las 4 de la tarde, hoy abrió arriba, pero retrocedió. ¿Qué requerimos con Nvidia? Que la velita de las 11 sea una envolvente de estas características.
Miren, de estas características. Una envolvente de estas características. Me dice, ok, puedo comprar Nvidia. ¿Cuál es el punto? Muy cerca del promedio móvil de 50. Sí, muy cerca. Ese es como el riesgo. Pero usted se la podría jugar y usted, sobre todo le voy a pedir favor los que están en simulador. Si hace esta envolvente, cómprese un call con la expectativa de que mañana los datos de inflación salgan bien. Solo para que usted vea cómo se mueven los contratos, cómo se estiran, cómo un contrato que usted compra en $50 se puede convertir en $100 o $150, ¿sí? En simulador, porque veo muy cerca el techo del promedio móvil de 50. Aunque si el dato de inflación mañana sale bien, ese techo le va a importar muy poco a Nvidia, ¿sí? Podemos ver algo como esto, perfectamente. Entonces, aquí hoy a las 11 necesitaríamos un rojo verde en zona barata, porque estamos hablando de que esta es la zona que ayer era techo, hoy se vuelve piso. Y AMD, exactamente igual que Nvidia, si nos muestra una envolvente así, podemos ir hasta esta zona del 122. ¿Listo? Está interesante, pero les quito la banderita porque están mucho más interesantes las demás. Pero Nvidia y AMD están muy bien. Bueno, compañeros, con petróleo, ya ustedes saben, quienes compraron aquí, pongan orden limit. Yo ahorita le cacharreo con ese contrato, cómo es que funciona. Y si rompe a la baja, promedio móvil rompe a la baja el piso que nos hizo ayer, este gap alcista, sería para entrar a las 11 o a las 12 o cuando rompa. ¿Listo? Que rompió ya a las 4 de la tarde, o sea, rompió ya por aquí, pero vemos que la amarilla ya viene escalando y la amarilla ya está por aquí. Entonces, ya no basta con que rompa esta línea, sino que necesitaríamos que rompa también la amarilla, porque la amarilla va a ir escalando. Y si ya es a las 4 de la tarde que hizo la ruptura del piso de ayer y tenemos la amarilla ahí, no, a ver, esperemos que rompe la amarilla. Germán, rompió el piso de ayer y rompió promedio móvil de 20, la amarilla. Entonces ahí sí, ¿por qué? Porque teníamos la expectativa de caer hasta la zona de los 78,90 o los 79. Ahí sí estaría interesante una caída de $2, porque con $1 se nos duplica el contrato. Si cae $2, olvídese, va a estar más que duplicado en poco tiempo. Entonces, ojo con eso. Depende. Si rompe a las 11, podemos proceder y tener mucho cuidado cuando esté cerca de la amarilla. A ver si vamos tomando ganancias. Pero si ya rompe al final del día, ojalá no solo se fijen en esta línea, sino también en la amarilla. Bueno, eso es por hoy. Lo que tiene que ver con la bolsa. Y necesito que hagamos algo muy importante. Vamos a mirar algunos elementos que estábamos viendo. Déjenme saber si hay alguna pregunta. Ya yo voy a ir a mirar. Yo ustedes, permítanme un momentico. Me dice David. Germán, para ver el trade, vas a las 3 líneas de arriba. Ay, esto se puso como... Vas a las 3 líneas de arriba a la izquierda y le das positions. Ok. David, te digo que me ha encantado. O sea, la herramienta en el celular está divina. Aquí estoy en mi simulador. Miren, aquí les muestro en mi simulador cómo se ve todo. Me fascina. Voy a ir a las 3 líneas que dice David. Voy a positions y me he ganado $1. Está positivo $1.50. Ok. Ahí está el contratico de petróleo. Está el contratico de petróleo. A ver, pongo aquí esto. Oh, súper. Según esto, llevo de ganancia $3.50. Y me dice en cuánto está ese contrato que compré. Esto dice que expiración para mañana 15. Creo que ese contrato costó $81. No, strike 81, permítanme. Claro, el strike que compré fue el 81. Eso, strike 81.
¿Y qué más? ¿Qué información da? Sí, está como muy elemental, pero súper chévere, sencillo, bien. Necesito es mirar. Es claro que compré el Strike 81, vencimiento para mañana. Incluso uno le da clic y te abre toda la información. Strike 81, vencimiento para mañana. El contrato me costó $52. $52, listo, ya encontré esto. $52, voy ganando $4. Esto está muy bien, esto está súper chévere. Ahora más tarde lo que hago es buscar cómo le pongo la orden limit, pero me encanta, esto está buenísimo. Bueno, compañeros, a ver, miren, aquí está bajando el petróleo, entonces por eso este contratico como que se va poniendo más interesante. Ya estoy ganando 5,50. Vamos a ver. Pero, compañeros, quiero compartirles esto. Yo estaba aquí mirando. Yo compré 3 put, dice Juan. Extrae 80. Vendo en la amarilla a lo que esté. Muy bien. Ya les estoy haciendo el tutorial completo. Además David nos está haciendo un tutorial para esto. No se diga más. Bueno, compañeros, quiero que continuemos. Voy a compartirles la pantalla de lo que estábamos viendo ahorita en X y sigamos revisando aquí algunos elementos que necesito que tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces estamos hablando, miren, Bitcoin minados en lo que va del año, Bitcoin comprados por las instituciones. Muy bien. Ahora, no siempre los clientes de BlackRock, a la gente dice, es que esos son los ricos. No siempre le dan. ¿Por qué? Yo ahorita les voy a mostrar. En el momento en que ellos vendieron, lo que empezó a pasar con el Bitcoin. ¿Listo? Yo ahorita les voy a mostrar. Pero sigamos aquí que tengo que mostrarles algunos elementos acá. Digámosle esto, mostrar más y veamos aquí. Quiero que veamos esto que este señor nos está diciendo. Esto está interesante, pues esto está muy largo. A ver, miremos esto. Tras la reciente restricción de liquidez de la Reserva Federal a finales de año, la liquidez ahora se ha recuperado. La liquidez neta de la Reserva Federal ha aumentado considerablemente alrededor de unos 395,000 millones, o sea, 395 bi. Cuando ustedes ven la B, es 395 billones. Esto es lo mismo que 395,000 de dólares desde el 1 de enero. Entonces, miren que nos ponen aquí el color amarillo y cuando vamos aquí, miren cómo desde el 1 de enero la liquidez de la Reserva Federal ha subido. Acuérdense, a más liquidez, más dinero entrando a los mercados. Bueno, entonces, este es el mayor aumento en 10 días desde marzo del 2023. ¿Sí? Miren que en marzo del 2023 vimos un aumento así de la liquidez en 10 días. Fue muy potente ese aumento de la liquidez. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Van y observan cómo se movió el SPY en marzo del 2023. Déjenme, yo voy a ir a mirar aquí. Voy a poner un gráfico diario. Disculpen que ustedes no lo están viendo, pero yo voy a mirar marzo del 2023. Permítanme un momentico. Marzo del 2023. Me voy a ir a marzo del 2023. Les voy a decir qué pasó. Claro. Marzo del 2023. No, pues es que saben que voy a hacer mejor. A ver. Acuérdense que me reportan cuando vendan. ¿Saben qué va a ser mejor? Les vamos a mostrar pantalla completa y vamos a ver todo juntos. Vamos a compartir pantalla completa y vamos a ver todo juntos. Muy bien. Míreme esto. Aquí estamos viendo marzo del 2023. Un repunte de la liquidez de la Reserva Federal. ¿Y qué pasó en el SPY? Marzo del 2023. Sí, ustedes están viendo aquí marzo del 2023. Quitémosle a esto. Marzo del 2023. Subida del casi el 10% del SPY en marzo del 2023. Entonces, sigamos acá. Los mercados de activos se han visto presionados por el aumento del dólar, que eso es justo lo que les quiero ir a mostrar en este momento, para que ustedes en su mente vayan como armando las piezas del rompecabezas. Acuerden que yo no soy economista, yo soy abogado.
teoría, yo no debería saber nada de estas cosas. No me importa si usted es ingeniero, si usted es ama de casa, si usted es médico, si usted es contador o como el caso de Dayan, si usted es publicista. No me importa, todos podemos aprender estas cosas. Los mercados de activos se han visto presionados por el aumento del dólar y de los rendimientos de los bonos del tesoro, ¿sí? En los últimos días y semanas, porque han venido subiendo el dólar y los rendimientos del bono del tesoro. Ojo, ¿qué es lo que necesito que ustedes entiendan? Hombre, que si el dólar sube, todo lo que uno compare con el dólar se pone barato. O sea que si el dólar sube, las acciones tienden a caer. El Bitcoin tiende a caer. Ahora, compañeros, mírenme el dólar. Mírenme el dólar. Este es el DXY. Ustedes saben que el DXY es una bolsa de monedas donde está el franco suizo, la corona sueca, creo. Corona sueca, creo. El yen japonés, el euro. Miren, usted, acuérdense que usted no tiene que ser experto en nada. DXY, a ver, monedas del DXY. Sí, Google. El euro, el franco suizo, el yen japonés, el dólar canadiense, la libra esterlina y la corona sueca. Esas 6 monedas me establecen el DXY para compararme cómo está el dólar en su fortaleza a nivel mundial. Este es un gráfico semanal. Yo quiero que ustedes entiendan que desde acá, miren la fecha, septiembre 30 del 2024, el dólar ha subido casi un 10%. Sí, el DXY, que es ese índice que me dice la fortaleza del dólar, ha subido un 10%. Ahora, miren la última vez que el dólar subió muy fuerte. Miren, estábamos hablando de por aquí en esta zona. En junio, ¿esto sí es junio? Sí, en junio del 2021, por aquí en junio del 2021, miren, el dólar empezó a subir y subió un 27%. Yo me acuerdo que en Colombia eso fue una locura, el dólar casi llega a los $5,000, a los 5,000 pesos colombianos. En ese momento están los 4,000 y pico, 4,300 más o menos. Pero miren esa subida de casi el 30%, miren lo que pasó cuando hizo techo. Cuando hizo techo, el dólar aquí hizo techo y cayó un 12% en 126 días. O sea, aquí, lunes 2 de septiembre, no, perdónenme, esto aquí no me deja ver. Bueno, cayó un 12% en 126 días, un 12%, pero ¿dónde hizo el techo? Lunes, septiembre 26, hizo techo. Esta fue la velita más potente de todas. Miren, aquí estos máximos se dieron en octubre, septiembre del 2022. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Entre octubre y septiembre del 2022, techos del dólar. Y empezó el dólar a retroceder. A partir de octubre, septiembre y tal, y empezó a caer y cayó un 12%. Grábense eso. Septiembre, vino esto en septiembre, hizo el techo y vino octubre, noviembre, diciembre y cayó. Pero la fecha clave es octubre del 2022, vimos esto acá. Sí, yo lo señalo aquí. No, perdónenme. Lo voy a señalar con esto. Aquí. Techo aquí. ¿Cuándo? Octubre del 2022. Ahora fíjense qué pasó en octubre del 2022. Fíjense qué pasó en octubre del 2022. Miren octubre del 2022. Sí. ¿Qué pasó en octubre del 2022? Que el dólar hizo techo, el DXY, y los mercados hicieron suelo. El suelo del mercado actual fue en octubre del 2022. Mire esto cómo empezó a subir y en un rango de, ustedes están viendo en pantalla,
un rango de 9 meses, subió un 30%. ¿Sí? Subió un 30% los mercados. Ahora, ustedes me están viendo el pico que hizo ahí el DXY. Miremos Bitcoin. Bitcoin, por aquí, mírenlo. 2022. Necesito irme a ver. Mírenlo acá. Miren Bitcoin, octubre. A ver, vamos a medirlo. Por aquí está octubre. En esta zona. Octubre, esto todavía es octubre. Aquí, octubre. Listo. Miren, octubre 31 del 2022. El dólar hace techo y empieza a caer. Y desde ahí, ¿cuánto subió Bitcoin a partir de octubre del 2022? Que muchos economistas, yo tenía amigos, me decían, no, el dólar va, el Bitcoin va a seguir cayendo. No, no. Ahí hizo piso. ¿Cuánto ha subido? Un 493% ha subido el Bitcoin. Un 493% ha subido el Bitcoin. Porque el dólar hizo techo. Entonces, ¿a qué conclusión quiero llegar aquí nosotros juntos? Y me disculpan pues que yo como que me demoro y todo, porque pues no soy no soy un prodigio pues en el manejo de las herramientas, como con la mayoría de ustedes, pero este es un gráfico semanal. Quiero que miren en 4 horas, o si quieren, si miremoslo en 4 horas, cómo ha sido el movimiento del dólar en las últimas, en el último día, o miremos esto gráfico diario, ¿listo? Miren en gráfico diario, uno puede ver con claridad cómo esto empezó a hacer velas de debilidad en zona cara. Venía subiendo duro el dólar y miren cómo en unos cuantos días, y estamos hablando desde acá, desde el día 27 del año pasado, 27 de septiembre, el dólar subió duro. Entonces, esto es lo que habla ese artículo, hey, una subida y una presión, porque el dólar subiendo, las cosas que se comparan con el dólar, hombre, pues se ponen baratas, porque si el dólar sube, me alcanza con los dólares para comprar más Bitcoin, más Apple, más Meta, más Netflix. Todo lo que se compara con el dólar, cuando el dólar sube, pues lo que se compare con el dólar se ve más barato. Pero muchos economistas y analistas están diciendo, vea, esto que estamos viendo aquí en los 110 puede ser un techo del dólar. ¿Ustedes se imaginan qué pasa donde el dólar empiece a caer y que esto realmente sea un techo? Yo no estoy diciendo que es un techo, pero si esto realmente fuera un techo, porque ya lleva 3 velas que muestran debilidad, 3 velas diarias que muestran debilidad en zona cara, si esto empieza a caer, quiere decir que el Bitcoin se aprecia frente al dólar, porque el dólar empieza a caer. Y acuérdense que de las políticas de Donald Trump es estabilizar el dólar. Si el dólar empieza a caer, Bitcoin y todos los activos de riesgo empiezan a subir. Y obviamente el mercado de renta variable, o sea, las acciones, empieza a subir. Yo esto a nadie lo he visto diciéndolo. El tema de venir a mostrar el pico, el posible pico del dólar comparado con el precio actual de Bitcoin. Yo nadie lo he visto hablar de eso, pero lo que sí quiero que ustedes observen es que justamente ayer, cuando los inversionistas que compran los ETFs de Bitcoin estaban aquí vendiendo, miren lo que el Bitcoin hizo. Miren lo que el Bitcoin hizo ayer. O sea, hoy es 14. Miren esta velita de ayer, 13 de enero, cuando yo a ustedes les estaba diciendo que era una muy buena zona para comprar. Miren esto lo que ha subido hasta hoy, un 8.76. Ahora, mucha atención con esto que les voy a decir a continuación. Por favor, tengan en cuenta que las criptomonedas, que de alguna manera tienen su nacionalidad, porque su desarrollo inicial fue en los Estados Unidos. Ojo con esas criptomonedas, porque también está el asunto este de un proyecto de ley para exonerar de impuestos a esas criptomonedas. ¿Cuáles son? XRP, ojo con XRP, ojo con HBAR, porque si finalmente excluyen del pago de impuestos a los inversionistas que hayan invertido en estos activos, muchos inversionistas se van a venir a invertir en estos activos simplemente para ganarse la valorización sin que les cobren impuestos. Ojo con SUI, ojo con Aptos,
Ojo con Cardano. Pero hoy les voy a mencionar una nueva que necesito que ustedes la tengan a la vista porque Donald Trump hace 15 días invirtió en esto. Ojo con esta moneda que se llama Algorand, ¿sí? Para que vayan y busquen en el CoinMarketCap qué es lo que resuelve Algorand, qué hace Algorand. Ojo con Algorand. Yo en este momento no estoy en posición de pronto mañana de comprar Algorand porque yo no tengo de esa, ¿sí? Ojo con Algorand. Y hoy Algorand está subiendo un 7% y ojo con, porque Algorand también es de las monedas que podrían estar exentas de impuestos en los Estados Unidos. Entonces, ojo con Algorand. Y no porque sí, la empresa de Donald Trump compró Algorand hace poquito. Ojo con Algorand, vayan, revisen, estudien. Y ojo con Caspa. Miren que está en una muy buena posición. Parece ser que hay un mecanismo de consenso entre los mineros de Caspa que van a empezar a hacer algo como muy interesante para la moneda. Y ojo con Caspa. Caspa es una tecnología muy interesante. Es como una propuesta similar a lo que hace Achevar. Achevar no tiene blockchain, tiene otra cosa. Caspa va como por esa línea. Y si ustedes ven el gráfico diario, Caspa, pues desde su máximo, este sí fue el máximo histórico. Miremos cuál ha sido el máximo histórico de Caspa. Esta moneda, el máximo histórico estuvo aquí en la zona de los 20 centavos y tuvo un retroceso de un 53% y actualmente el retroceso es del 37%, lo cual quiere decir que si Caspa desde la zona actual se va al máximo histórico, eso sería una subida del 60%. Para que lo tengan en cuenta y vayan y revisen qué es Caspa. Yo no tengo Algorand, yo no tengo Caspa, pero creo que podría ser un buen momento, ¿sí? Y ojo con esta moneda que yo hace rato había comprado y de pronto ustedes cuando ven que yo por aquí muestro, ojo con esta, sí, esta moneda, ChainGPT, tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial y anteayer me di cuenta que acababan de, ¿qué era lo que había pasado con ChainGPT? De ser listada en Binance. Creo que no estaba en Binance, la listaron y claro, esto subió muy potentemente. Miremos el gráfico de 4 horas. Miren aquí, miren el incremento del volumen. Creo que no estaba en Binance y fue listado en Binance. Y cuando yo me fijo, esta monedita, igual la inversión en esta moneda es pequeña, pero en una sola vela, esto sube, en dos velitas, 3 velitas de 4 horas, eso sube un 85%. Entonces, ojo con esa CGPT que tiene que ver la narrativa de la IA, es muy interesante. Y para que lo tengan en cuenta, mire, CGPT, y para que lo tengan en cuenta también esta que se llama Fetch. Esta es la unión de 3 proyectos en IA que se unieron y miren que está en una zona muy baja. Estas son inversiones que yo tengo pequeñitas. Por ejemplo, en este momento en esta CGPT tengo $2,500. Es decir, eso es una inversión muy pequeña frente a los activos que tenemos bajo custodia. Y también quiero decirles algo, si ustedes son personas que de alguna manera están expuestas y tienen criptomoneda, averigüen cuáles son los mecanismos de custodia donde se requiere la multifirma para que usted tenga ese mecanismo de seguridad, de que no dependa de usted mover sus criptomonedas, las que va a tener a largo plazo. Usted puede tener un portafolio en los exchange que está comprando y vendiendo, pero lo que usted va a tener a largo plazo, averigüen acerca de los mecanismos que ofrecen algunas instituciones donde ellos le hacen acompañamiento a usted y si usted quiere mover esas monedas, se requiere su aval, el aval de una entidad e incluso a veces uno puede elegir, hey, tengo que estar yo presente físicamente en tal dirección para poder mover mis criptomonedas. Ojo con esos mecanismos de seguridad, porque no puede ser que usted entonces tenga acceso a sus criptomonedas en su celular, pues el día de mañana en una ciudad insegura, usted en la calle, pues alguien lo coge y lo presiona para que usted le transfiera las cripto. Cuando usted empieza a manejar portafolios importantes, busquen los mecanismos de custodia, de multifirma, donde haya una entidad de por medio que le esté brindando a usted ese servicio. Ojo con eso, ¿listo? Son mecanismos muy bien configurados donde usted no va a correr peligro sus activos porque para poder hacer algo con esos activos también se necesita su aprobación. Entonces, bueno, revisen eso, era un paréntesis. Pero Fetch también, al igual que en CGPT, tengo ahí como $2,500, en Fetch también algo parecido.
y ténganlos en cuenta. Miren, este fetch se escribe así, FETCH.ai, pero se encuentra con la contracción FET comparado con los USDT. FET, o sea, F de foca, E de elefante, T de trust, T de tetero. Muy bien. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Y miren, en este momento estamos viendo que mientras el DXY aparentemente está mostrando debilidad en zona cara, perdón, pero igual no podemos dar tampoco esto por sentado, porque miren que aquí retrocedió bastante y después repuntó y hizo un máximo más alto. Pero si empezáramos a ver el DXY en un gráfico de 4 horas, romper el promedio móvil de 50 y seguir para abajo y romper este mínimo de acá, este mínimo que está en los 107.7, ahí estaríamos diciendo ya cambió de tendencia y el DXY, tendencia alcista, cambió a tendencia bajista. Cuando rompa a la baja el 107.7. Entonces, muy atentos a eso, porque ahí está mostrando debilidad. Vamos a ver si sí realmente, pero les quería decir eso porque la última vez que mostró debilidad fue por allá en el 2021 y empezó a caer el DXY, fue en el 2022, octubre. Empezó a caer el DXY y ahí fue el suelo de los mercados y del Bitcoin y todo subió. Entonces la pregunta que nos estamos haciendo, ¿será que el Bitcoin ya marcó un suelo? ¿Será que el Bitcoin ya el suelo fue este? Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que este es el suelo de este retroceso desde el máximo que fueron los 108 y creo que Bitcoin está en posición para romper los 102, que es esta resistencia que tenemos por aquí en los 102.500, $102.500 y para ir a romper el 108. Si usted me pregunta a mí, yo creo que sí. Germán, entonces sí, no, yo no sé, porque es que ¿quién ha dicho que yo tengo la razón? Pero en todo lo que yo estoy viendo, yo sí siento que podríamos ver un dólar que en los 110, vuelvo y se los muestro, un DXY, que aquí en la zona de 110 hizo techo, vamos a ver. Y si es así, creo que podríamos estar viendo un Bitcoin que aquí hizo suelo y podría estar listo para ir a hacer máximos históricos. Si contamos mañana con un dato de inflación interesante, que salga por debajo de lo esperado, como ya vimos, y además teniendo en cuenta que Donald Trump desde el primer día de posesión ya tiene un montón de acuerdos para firmar. Y hablando de nuestra moneda favorita, al menos hablo de la de Dayan y yo, XRP, acuérdense, mañana, la persona encargada de la SEC de presentar el escrito que tiene que ver con apelación y con este tema de la SEC, mañana tiene la fecha máxima para que presente el documento. Si no presentan el documento, quiere decir que el caso queda desestimado. O veremos si presentan el documento cuáles son las peticiones, pero recuérdense que ahora es bajo la sombra de Donald Trump y del nuevo presidente de la SEC, ambos pro cripto. Estamos pendientes de que se termine el caso de la SEC contra Ripple. Estamos pendientes de que sigan subiendo los volúmenes durísimos de RLUSD, que es la stablecoin de XRP. Estamos pendientes de que se anuncie un ETF o la autorización de un ETF de XRP. Estamos pendientes de una posible IPO de XRP y estamos pendientes de los ETFs, que es como lo más importante. Y ahí hay otra cosa que está pendiente, que la hemos estado mencionando estos días. Pero lo que quiero decirles es que todo lo que les acabo de mencionar son catalizadores interesantes para que si una de esas cosas pasa o pasan algunas a la vez, el precio de XRP, y miren que por fin conseguí un gráfico, miren este gráfico de XRP, lo voy a poner en semanal. El precio de XRP podría ir a ser lo que le pasó por aquí en el 2017, que Dayan y yo les hemos contado a ustedes. Miren que si uno se viene al 2017 y uno pone esto así, pareciera, miren en el 2017, pareciera que esto fue increíble lo que pasó acá. ¿Por qué? Porque el precio venía por aquí en esta zona. Miren que por aquí en esta zona fue como Dayan y yo a principios del 2017 invertimos en XRP. ¿Qué le pasó a esto? Vino y hizo por aquí un máximo en el 2017,
por allá en mayo, y eso fue un 12.000% de subida. ¿Qué pasó? Que nosotros, como no vivíamos tan atentos ni nos dimos cuenta de esto, y esto volvió y retrocedió, pero después miren la subida tan impresionante. Esto fue una subida aquí esto fue en 2 meses y medio, subió un 12.000%, ¿sí? En el 2017. Pero miren, si uno mide esto viendo lo que pasó allá en ese ciclo, esta subida de aquí del 12.000% se ve enana e insignificante al lado de el máximo que hizo XRP. Este exchange, creo que este es, ¿cómo se llama este exchange? Bueno, ahorita miramos cómo se llama este exchange. Marcó un máximo por aquí en la zona de los 3,29, pero realmente llegó hasta los 3,84. Quiero que ustedes vean realmente cuánto fue la subida desde esta zona de por acá hasta aquí. Esto fue una subida, aquí dice que el 29.000%, pero realmente eso fue el 32.000. Germán, ¿cómo sabes que eso llegó a 3,84 y no como dice el exchange? Eso no llegó a 3.29, llegó a 3.84 porque a mí me consta porque pues estábamos invertidos en XRP y nos constó cómo la subida fue del 32.000%. A ver, esto es en Bitstamp, Entonces yo no les estoy diciendo que XRP desde su precio actual de 2.5 va a subir un 32.000%. No. Pero lo que sí les estoy diciendo es que esto llegó a tener este máximo acá y después por acá en el 2019 vinieron las demandas y esto se estancó por varios años por aquí, cerca de los 50 centavos. En este momento ha tenido un 500% en los últimos 2 meses de apreciación, pero lo que le quiero decir a ustedes es que si se dan algunos de los catalizadores que les acabo de mencionar, esto sin problema puede tener una subida. Mucha gente habla de una estación este año a los $10. Eso es una subida de casi el 300%. Batido. O algunas personas que estudian mucho el tema de XRP ven a un XRP este año en los $30. ¿Cuánto sería? Una subida del 1.000%, del 1.100%. Cuando yo le muestro a usted esto, pero usted ya vio el 32.000% del 2017, usted dice, espérame, que suba un 1.000% no tiene nada de raro. Muchos de ustedes, si XRP llega a $30, muchos de ustedes sé que ya van a tener más de $1 millón porque me consta y sé que algunos de ustedes tienen una cantidad importante de XRP. Entonces, por eso, pues, yo siempre les estoy invitando a que ustedes vean los fundamentales y todo lo que está pasando. En este momento simplemente vemos a un XRP como ha escalado desde aquí, desde las elecciones, desde noviembre, que quedó Donald Trump. Ustedes miran y yo no sé, pues yo a muchos amigos les vengo diciendo de XRP hace mucho tiempo, pero al momento actual ha subido un 417%. Y eso que hizo un retroceso. ¿Qué estamos en este momento esperando? Estamos en este momento esperando que XRP confirme la ruptura del 2.5, que ayer volvió a romper el 2.5 y se vaya a la zona de los $3 y rompa para ir a hacer máximo histórico. ¿Dónde está el máximo histórico? No es donde dice Bitstamp, que les acabo de mostrar. El máximo histórico no está en 3.29, está en 3.84. Entonces, bueno, compañeros, ya ustedes con esto se dan cuenta cómo ayer, mientras mucha gente que tiene mucho dinero vendía sus Bitcoin acá, Bitcoin ya ha subido casi un 10%. Quiero terminar mostrándoles aquí cómo va el tema de los ETFs. Sí, a ver, ustedes sí me están viendo durante todo este tiempo. Eso sí me están viendo. Que no vaya a ser que... Bueno, quiero mostrar el tema de los ETFs. Miren los flows de los ETFs. Los últimos días, desde el 8 de enero, han sido negativos. Aquí salieron 5.800 Bitcoin, aquí vendieron 1.600, aquí 3.000. Vamos a ver hoy. Hoy, yo creería que hoy en la noche este dato es positivo. Ayer el único que compró fue BlackRock a través del IBIT. Pero acuérdense que esto no son compras que hace la compañía, la institución BlackRock, no, los clientes de ellos, ¿vale? Ayer todos negativos,
y BlackRock sí tuvo clientes que compraron. Esta gente que compró ayer, pues están felices porque eso ha subido un 10%. Vamos a ver, yo diría que hoy este número va a ser positivo, ya mañana lo revisamos, pero compañeros, simplemente para que tengan a la vista. Vale, terminemos de leer. Los mercados de activos entonces se han visto presionados por el aumento del dólar, lo que estábamos hablando, ¿bien? Y por el aumento de los rendimientos del bono. La liquidez de la Reserva Federal tiene una correlación inversa con el dólar. Entonces, cuando empieza a entrar liquidez, empieza a bajar el dólar. Es como que ustedes lo entiendan así. Y los rendimientos también. Cuando empiezan a caer los rendimientos, empieza a subir el dólar o viceversa. Bueno, en términos de los rendimientos de los bonos del Tesoro, por lo que el aumento de la liquidez de la Reserva Federal es en el margen un viento en contra del DXY. Conclusión de todo esto. El aumento de la liquidez, que aquí lo estamos viendo, miren el aumento de la liquidez de la Reserva Federal, es un viento en contra del DXY. Entonces ustedes me preguntan, Germán, ¿tú cómo crees, tú por qué piensas que el DXY va a empezar a caer? Por esta gráfica. La liquidez de la Reserva Federal está subiendo y en general cuando sube la liquidez de la Reserva Federal, empieza a caer el DXY, ¿vale? Y si el DXY empieza a caer, ya ustedes saben lo que empieza a pasar con el Bitcoin y los mercados. ¿Listo? Entonces yo esperaría que los rendimientos del Tesoro, los rendimientos de los bonos del Tesoro, yo esperaría que también empiecen a caer. Están muy altos los rendimientos de los bonos del Tesoro. Un viento en contra para el DXY y los rendimientos de los bonos del Tesoro. Gran parte del repunte reciente se debe a disminución en el uso de los repos inversos. Yo creo que voy a tener pronto la sabiduría para explicar lo de los repos inversos de una manera fácil, ¿vale? Es que los repos inversos en este momento están prácticamente en ceros, están ya completamente gastados. Entonces, ha habido una disminución en los repos inversos, que es una cuenta específica que tiene esta institución, y eso implica inyección de liquidez. Ahora se está revirtiendo la tendencia de maquillaje, porque acuérdense que no todas esas cosas son reales. Por ejemplo, dicen que el mercado laboral está muy fuerte. Esperen y verás lo que va a pasar más adelante, porque el mercado laboral sí está fuerte porque es una cifra maquillada, porque sí hay más gente con empleo, pero resulta ser que mucha de esa gente tiene empleo de medio tiempo. Entonces, no es que el empleo esté subiendo, es que hay más gente empleada, pero esos empleos con menor calidad de pago, con menor calidad de horas trabajadas. Entonces, ahora se está revirtiendo la tendencia de maquillaje de los balances de la Fed de fin de año hacia el reverse repo. El saldo de la cuenta general del Tesoro también ha disminuido en los últimos días. Entonces, eso implica inyección de capital. Entonces, ¿qué sigue? El componente clave a tener en cuenta en las próximas semanas es el TGA. Es el TGA. Pronto será el momento de empezar a considerar una posible reducción significativa del TGA. Cuando se disminuye el TGA, eso significa gran inyección de liquidez. Y ustedes ya saben que cuando se inyecta liquidez al mercado, todo ese dinero va para las acciones y para el Bitcoin. ¿Por qué? Porque el Tesoro se ve obligado a adoptar medidas extraordinarias debido al restablecimiento del techo de la deuda del gobierno de Estados Unidos. Entonces, pronto van a ver ustedes a Janet Yellen diciendo, bueno, tenemos otra vez techo de la deuda, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, les toca inyectar liquidez porque si no se pueden seguir endeudando, ¿qué les toca? Inyectar liquidez a través de estos instrumentos que ellos pueden usar. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció recientemente que el plan de medidas extraordinarias será necesario en algún momento entre hoy, 14 de enero, y el 23 de enero. Entonces, atentos. Miren lo que es el TGA. Estoy planeando escribir una publicación detallada sobre mis pensamientos sobre la reducción del techo de la deuda del TGA la próxima semana. Entonces, ahí vamos a estar atentos. ¿Quién es este señor? ¿Quién es el que está escribiendo esto? Esta cuenta que llama, este señor que llama Thomas On Market. ¿Listo? Todo esto cortesía del señor Thomas On Market. Y bueno, simplemente para que ustedes se hagan una idea de por qué pues, yo aquí vengo con unas especulaciones y de lo que pues, yo estoy viendo, solo para que ustedes lo tengan ahí a la vista. Por otro lado está BlackRock, que está diciendo la adopción de los criptoactivos ha sobrepasado el crecimiento de la industria de la telefonía móvil y, de la y del Internet. Miren el Internet en 15 años, barrita verde. Miren los teléfonos móviles en 21 años, barrita rosada.
y miren el Bitcoin en 12 años, miren cómo ya ahí va. Y usted podría decir, Germán, pero vení, y el Bitcoin a nivel mundial, ¿cómo está? Les voy a mostrar. Miren el Bitcoin a nivel mundial en este momento, su ranking. De primero está el oro con 18 trillones de dólares en capitalización. De segundo está Apple, lejos del oro, 3.5 trillones. Sigue Nvidia, sigue Microsoft, sigue Google, Amazon y séptimo está Bitcoin entre el top 10 de los activos más importantes del planeta. Top 10. ¿De qué lugar está? 7, con 1.9 trillones. Ustedes saben qué va a pasar cuando empiecen no solo estos fondos que ya tienen más de los fondos a través de los ETFs tienen más de 1 millón de bitcoins. Ustedes saben qué va a pasar cuando empiecen los estados, si los gobiernos también a querer tener la reserva que Estados Unidos está planteando y empiecen los gobiernos y las grandes instituciones a acumular bitcoin. Si solamente los ETFs ya tienen más de 1 millón, acuérdense que solo pueden existir 21 millones de bitcoin. ¿Qué va a pasar con la capitalización del bitcoin? En este momento estamos llegando a los 2 trillones. ¿Ustedes creen que el bitcoin va a poder alcanzar al oro? Yo creo que eso va a pasar. Por eso cuando me preguntan, ¿será que el Bitcoin que ahora está cerca a los 100,000 va a llegar a 1 millón? Obvio, va a llegar a 1 millón. La pregunta es ¿cuándo? Sí, yo creo que antes del 2028 vamos a estar viendo a Bitcoin. Ya se comió a Saudi Aramco, ya tiene más capitalización que La Plata, más capitalización que Facebook, que Tesla. Pronto tendrá más capitalización que Amazon y Google. Eso será este año. Es más, yo creo que en el primer trimestre podemos ver a un Bitcoin superar a Amazon y a Google. Y cuando ya se nos meta en el top 5, será cuestión de muy poco tiempo que se coma a Microsoft y a Nvidia. ¿Qué va a pasar? Y de una vez a Apple, ¿qué va a pasar? Que probablemente este mismo año vamos a ver a Bitcoin detrás del oro. Entonces vamos a tener, ¿cuáles son los activos más valiosos del planeta? El oro y el Bitcoin. Y eso puede pasar este año. Yo lo veo muy factible que pase este año. A ver, es que le toca solamente subir 1 trillón en capitalización y ya está aquí sobre la barrera de los 3 trillones. Si pasa eso, imagínense a los gobiernos y a las compañías queriendo comprar Bitcoin y solo existen 21 millones de monedas. ¿Ustedes creen que en el mundo hay 21 millones de personas o de empresas o países que puedan tener un Bitcoin? Van a poder y van a querer y lo van a necesitar y no hay Bitcoin para tanta gente. En ese momento, cuando veamos a un Bitcoin llegar a los 3 trillones, que ya va en 2 trillones, muy seguramente, ojo con esta gráfica, muy seguramente, compañeros, vean al Bitcoin ya en 96.600. Muy seguramente la capitalización total del mercado estará cerca de los 5 trillones. En este momento están los 3 trillones. La capitalización total de todas las criptos estarán los 5 trillones. Y lo que les quiero decir es que entonces el total 3, que es el total de las criptomonedas excluyendo a Bitcoin y a Ethereum, no va a estar en 2 trillones, total 3. Miren, está aquí, no va a estar en cerca de 1 trillón, donde está en este momento. Probablemente esté en los 2 o en los 3 trillones. Y ahí es donde ustedes van a estar viendo divino lo que les va a estar pasando con sus altcoins, ¿vale? Porque si Bitcoin sube un 10x, no quiero imaginarme cuánto vayan a subir los tokens de utilidad como XRP, como SUI, como Cardano, como Hedera, como AVAX, ¿listo? Como Tita, ojo con Tita, que hace rato no hablo de ella, pero miren el potencial de Tita. Si llega a su máximo que tuvo en el 2021, Tita, que en este momento está aquí en los 2.1, podríamos estar viendo a Tita llegando aquí a esta zona de los, ¿esto es Tita? ¿Cómo que $3? Para llegar a los 3, estaríamos viendo una subida del 54%, pero perdónenme que eso no es lo que les quería mostrar. Les quiero mostrar Tita en un gráfico semanal. El máximo fue en el 2021 cerca de los $15. Si Tita, pero les toca a ustedes ir a investigar qué es lo que hace Tita con los nodos en la nube y todo esto. Sería una subida del 659 con Tita. Y es una compañía que tiene alianzas muy interesantes con grandes compañías. Miren que hoy mientras Bitcoin está subiendo un 2%, Tita está subiendo un 5%. Creo que hoy ya tuvimos aquí mucha información, compañeros. Creo que fue una jornada
donde juntos revisamos muchas cosas. Creo que fue una jornada interesante para tener perspectiva de cara a lo que puede pasar los siguientes días, las siguientes semanas y los siguientes meses, ¿vale? Evidentemente vamos a estar atentos. Ustedes saben que el mercado es muy cambiante y así como todo el mundo está celebrando que porque viene Donald Trump, en cuestión de días podemos estar diciendo, ay, que viene una recesión económica y todo esto a la baja. Eso es posible, pero vamos a estar muy atentos a ver cuáles son las mejores zonas para liquidar, tomar ganancias. Los que van a largo plazo, olvídense de eso. Ustedes no van a tomar ganancias en este año, pero los que van a largo plazo ya saben que algunas cosas las dejarán para dentro de 2, 3, 4, 5 años, riqueza generacional. Y los que tienen activos para liquidar en el corto plazo, sí tenemos que estar atentos. Sí, yo tengo activos para liquidar en el corto plazo, tenemos que estar atentos. ¿Cuáles son esos activos y en qué momento será interesante venderlos? En este momento, desde mi perspectiva, antes de finalizar marzo, deberíamos estar tomando ganancias interesantes. Entonces, bueno, compañeros, eso es todo lo que quería que viéramos el día de hoy. Espero que ustedes hayan ahí pues tomado en cuenta todo lo que les estamos mencionando. Espérenme un segundito, yo veo finalmente qué está haciendo el SPY. Ahí yo veo, pongámosle esto aquí. Bueno, SPY acercándose a la zona, que tenemos marcada en el 581. Vamos a ver si desde ahí se impulsa. Ustedes ya, no, pero sí tengo que mostrarles esto porque esto es una actualización de la tarea. Y vamos a esperar a que rompiera alza el promedio móvil de 50. Como retrocedió y parece ser que se quiere apoyar aquí, ojo, no vamos a comprar para abajo. No vamos a comprar para abajo. Ojo, necesitamos ver una velita envolvente en el 581 para comprar para arriba, que tenga al menos $2 o más hasta el promedio móvil de 50. Miren que esto tiene $4 en caso de que llegue a pasar. Así que ahora ya no será esperar ruptura del promedio móvil de 50, sino rebote en el 581. Ese sería el permiso. Esta es la actualización de la tarea, ¿vale? Con triple Q, muy parecido. Ya no vamos a buscar la ruptura del 515, sino rebote en el 503,50, si es que nos lo muestra, ¿vale? Y Apple, Apple sí esperemos a que rompa el promedio móvil de 50. Miren, igual es con Meta. Esperemos a que ya rompa esta zona alta. Ya nos toca esperar mañana la alta volatilidad. O si usted aquí ve una envolvente en esta zona verde, pues chévere, comprar Meta. Lo mismo con TNA. Ya esperemos a que rompa esa zona. Tesla también nos toca esperar a que rompa la zona que habíamos dicho. Amazon podríamos estar viendo la posibilidad de comprar desde aquí abajo el impulso. Pero yo preferiría esperar a que rompa el promedio móvil de 50. ¿Sí? No nos apresuremos. Lo mismo Netflix, que rompa al alza al medio del promedio móvil de 20. Ya ustedes saben quién le da permiso a cada quien. Ya no estaríamos esperando que Nvidia haga una envolvente allá arriba, sino que haga una envolvente aquí abajo. ¿Sí? Y rompa al alza el techo del gap bajista que nos mostró el día 13, o sea, el día de ayer. Y muy parecido, estaríamos esperando, voy a poner esta lineecita, una ruptura de lo que el día 10 nos mostró, techo del gap bajista, una ruptura de esta zona, una velita aquí rompiendo esto y Nvidia dando permiso, podemos ver una AMD que suba hasta la zona de los 122, ¿vale? Eso sería, y con petróleo, está ahí en la zona, ya saben ustedes. Los que entraron, pues ya pongan orden limit. Y miren, si ven que la amarilla se está acercando, como ahorita estábamos diciendo, entonces ya, si rompe actualización, ya no basta con que rompa el piso del gap alcista, sino que necesitamos que rompa la amarilla. ¿Listo? Para volver a entrar en petróleo. Muy bien, eso es todo por el día de hoy, compañeros. Espero que se encuentren pues súper bien y que hayan tomado lo que les sirva. Y por aquí nos dice Rosa María, Germán, buenos días, yo también compré petróleo en el strike 81, hoy mismo podría a la venta. Sí, la idea es que se venda hoy mismo, ¿sí? Yo compré expiración creo que para hoy mismo. Pero bueno, la idea es tener la oportunidad de vender petróleo hoy mismo. Yo veo para cuándo fue que es mi expiración. Permítanme un momentico. Terminamos aquí con esto. Yo cuando compré mi expiración, porque no tengo que estar súper atento. Mi expiración para el 15. Para mañana.
Ojalá hayan comprado, así como hablamos nosotros ahorita. Yo les dije, hey, voy a comprar para mañana y vamos a ver qué pasa. Pero con eso terminaríamos la sesión del día de hoy. Nos vemos mañana como de costumbre, compañeros. Un gran abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao, chao.